Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 10 de noviembre para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es interpretación de la escala gráfica para el cálculo de distancias reales. Aprenderemos a calcular distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. ¿Qué te parece si imaginamos que somos guías de turistas y tenemos que calcular la distancia en un mapa para sugerir paseos a nuestros clientes? ¿Sabes tú qué es un guía de turista? Es una persona que ayuda a los turistas a recorrer los más interesantes lugares de una ciudad o de una zona que estás visitando. Les ofrece información de dónde ir, cómo llegar y qué hacer. Localicemos rápidamente la península de Yucatán en el mapa de nuestro país. En el libro de geografía, aquí está la escala, que indica la equivalencia de las distancias en el mapa con las de la vida real. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando un mapa es impreso en su tamaño original, con frecuencia se asume la convención de que la escala gráfica tiene como medida un centímetro que representa cierto número de kilómetros sobre el terreno. Sin embargo, cuando cambiamos el tamaño de la página que está en el mapa, se modifica la medida de la escala. Esta escala no solo dice kilómetros, sino también dice millas. Con frecuencia, en estos mapas la medida original de la escala gráfica es la de 1 pulgada, aproximadamente 2.5 centímetros, y representa cierta cantidad de millas, aproximadamente 1.6 kilómetros de milla. Si pensamos que el centímetro representa la cantidad de kilómetros indicada, vamos a cometer un error. Te proponemos que primero experimentemos usando la escala gráfica del mapa como unidad de medida, relacionando el procedimiento. Traza una línea en el mapa de Mérida a Lestún. Mide cuántas veces cabe la escala gráfica en la línea que trazó. Anota en el pizarrón este dato. Cuando llegue al último tramo, que posiblemente no sea exacto, marca en la escala cuánto fue lo que sobró. Plantea el problema que hace el cálculo. Si la escala cabe en el número de veces en la recta numérica de Mérida y Celestún y en la escala equivalente a 40 kilómetros, ¿cuántos kilómetros hay entre estas dos localidades? Hay una estimación de la longitud sobrante y la suma de lo antes calculado. Lo que vas a hacer, pero con una pequeña variante, vas a usar un compás como lo hacen algunos expertos en navegación. Toman tu compás del juego geométrico que tengas. Mide la distancia de Mérida y Chichén Itzá. Tienes que trazar una recta, después abrir el compás con las medidas que tiene la escala gráfica y no vas a cambiar esa abertura hasta el final. Después pon la punta del compás en el origen, que es Mérida, y traza con la otra punta que tienes en el plumín el punto que alcanzas en la línea. Después pon la punta en el sitio que trazaste y vuelve a marcar hasta donde llega el compás. Así lo haces hasta que tengas la medida aproximada de cuántas veces cabe la escala gráfica en esta distancia. Haz el cálculo de la distancia, multiplicando los kilómetros que representa la escala gráfica por el número de veces que cupo en la recta y sumando la estimación del residuo. Dibuja el mapa en tu cuaderno y traza en el mapa la recta entre Mérida y Yucatán. Realiza las mediciones y anota los datos. Medida de la escala gráfica, equivalencia de las escalas gráficas, medida en el mapa entre Mérida y Uxmal, distancia entre Mérida y Uxmal. El reto de hoy es el siguiente. Busca un mapa con escala gráfica y trata de medir la distancia entre distintos lugares usando una copia de la escala como reglita, como lo hicimos al principio. Seguimos con ciencias naturales. El tema es implicaciones de la infección de transmisión sexual en la adolescencia. Tener relaciones sexuales es natural, pero hay que actuar con base en información confiable, tener responsabilidades, respeto, madurez, sin apresurarse a vivir esa experiencia y con mucha conciencia. Además, es importante comentar que debes sentirte cómodo y cómoda y no tener que hacer nada que no quieres, ni dejarme presionar por amigos ni por un novio o novia, pues las relaciones sexuales también pueden tener resultados en los cuales no habíamos pensado. Entre estos podemos contar los embarazos no deseados o no planificados e infecciones de transmisión sexual que se abrevian ITS. Vamos a guiar nuestra clase con estas preguntas. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué es el virus del papiloma humano? ¿Y qué daño nos puede causar? ¿Qué es el virus de inmunodeficiencia humana? ¿Y cómo afecta a las personas? ¿Qué implicaciones personales tienen las infecciones de transmisión sexual para los adolescentes? Una infección se refiere a una enfermedad que se causa por un agente infeccioso, por ejemplo, bacterias, virus nocivos. Transmisión se refiere a que el agente infeccioso o una infección puede pasar de una persona a otra. Sexual significa que a través de las relaciones sexuales puede pasar la infección de una persona a otra.
Son infecciones causadas principalmente por microorganismos que se transmiten de una persona a otra a través de las relaciones sexuales. Es muy importante tener en cuenta que la forma más común de transmisión sexual son las relaciones sexuales, pero también existen otras maneras de infectarse, como la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o al recibir la transfusión de sangre. En estos casos también se toman medidas de prevención o atención a la salud de las personas involucradas. El VIH y el VPH son un riesgo que debemos evitar. Por eso es fundamental que desarrollemos conductas sexuales responsables. Consulta tu libro en la página 41 y la 42, relacionada con el uso del condón. Recuerda cuando estudiamos el sistema inmunológico que hablamos de cómo nuestras células nos defienden de los microorganismos, pero el VIH es capaz de atacar esas células y dejarnos desprotegidos, de ahí el término inmunodeficiencia. Las personas infectadas de este virus pueden quedar propensas ante cualquier enfermedad, sobre todo si no toman los medicamentos que existen para tratarla. Revisa la página 41, 42 y 43 de tu libro de texto y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué implicaciones personales tienen las enfermedades de transmisión sexual para los adolescentes? Cada infección puede tener consecuencias en el cuerpo causadas por los microorganismos, como el mal olor, llagas, verrugas, ardor al orinar, dolor o fiebre. Estos son signos o síntomas generales, pero alguna infección como la sífilis puede incluso causar daños cerebrales, cegueras o parálisis. Entre otras consecuencias son mayor riesgo de contraer VIH, infertilidad y embarazo ectópico fuera del útero, posibilidad de desarrollar cáncer cervicouterino, complicaciones en el embarazo. El reto es el siguiente: busca la biografía de alguna personalidad que ha vivido con VIH. Muchos siguen teniendo sus vidas. Ten en cuenta que no todos los casos se deben al contagio por relaciones sexuales, pero nos pueden ilustrar sobre este problema. Es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Entre otros, puedes buscar, por ejemplo, Freddie Mercury. Toma en cuenta sobre todo que te resulte más interesante y coméntalo con tu familia, compañeros y amigos, por supuesto, con tu maestra o maestro. Seguimos con lengua materna. El tema es elaboración del guión radiofónico. Aprenderemos a conocer la función y estructura de los guiones de radio, empleando el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia. Debes de consultar el libro de texto en la página 38. Observa las siguientes imágenes de lo que se ha hecho otros niños y niñas al presentar su guión radiofónico. Son imágenes de la etapa final del proyecto cuando ya queda listo el guión. Por eso ahora vamos a hacer la revisión del guión y elaborar una cápsula informativa. Para redactar la cápsula de nuestro programa, revisaremos los libros que tenemos en casa, incluidos revistas y periódicos, y por supuesto, puedes complementar tu información buscando también en Internet. Podrás decidir tomar como tema la tradición del Día de Muertos, pues tiene presencia en todo nuestro país, razón por la cual es interesante rescatar cómo se celebra en cada estado de la República, municipio y familia. Vamos a ver cómo hicimos el guión de nuestra cápsula. Es importante decirte que esta información también la encontramos en las siguientes fuentes. Hablaremos un poco más sobre el tema de las fuentes de consulta con el siguiente cuadro sinóptico. Y recuerda la importancia de encontrar de entrecomillar las frases dichas por alguien más, es decir, citar adecuadamente las ideas y las voces de terceras personas. Este es otro cuadro sinóptico, pero ahora con una clasificación de fuentes de consulta. Otra forma más de clasificar nuestra fuente de información es la siguiente. Quizá tengas a tu alcance los 3 tipos de fuentes y puedas decidir cuál de ellas consultar para elaborar las cápsulas del programa radiofónico. Hay muchos lugares de donde obtener nuestra información. La recomendación que te hacemos es que estas fuentes sean de consulta, que a partir de su lectura y análisis puedas redactar tu propio texto con un estilo propio y cites los documentos que revisaste, colocando la referencia del texto, autor y páginas revisadas. Consulta tu libro en la página 38. Te mostramos un ejemplo de lo que para redactar nuestras notas para la cápsula. Además de esto, elaboramos una sección de música. Nos hace falta redactar nuestro guión usando el formato que nos propone el libro y ajustarnos al tiempo establecido. Observa el siguiente ejemplo. Revisa tu libro, los conceptos y palabras que hemos explicado en esta sesión. Esto te permitirá redactar una definición sencilla que te ayudará a reconocer lo esencial. Seguimos con historia. El tema es de los minoicos y mecénicos a la Grecia arcaica. Seremos turistas históricos porque necesitamos investigar más a fondo los inicios de la civilización griega. De las 4 sesiones será posible armar un álbum fotográfico histórico de las civilizaciones griegas. Empecemos
por doblar a la mitad tus hojas blancas y de color, luego otra vez a la mitad, después abre tu hoja en 4 partes. Por último, recorta los 4 cuadrantes, puedes decorar tus cuadrantes con algún marco a tu gusto. Utiliza las hojas de color para la portada de tu álbum y anota el título. Álbum fotográfico histórico de la civilización griega. Puedes decorarlo a tu gusto. En las islas de Creta, ubicada a la mitad del Mediterráneo, habitan los minoicos. Una de las principales ciudades fue Knossos. Las ciudades no están amuralladas, apenas contaban con armas, las únicas que tenían eran estos escudos en forma de 8 y hachas de doble filo llamadas labris. Su pueblo llegó a tener una escritura propia, era jeroglífica, y después una silábica, como la registrada en los discos de fetos, y que nadie ha podido descifrar. La silábica es conocido como lineal, tampoco ha podido ser descifrada. Los aqueos sometieron al pueblo minoico y construyeron varias ciudades. Las más importantes fue Micenas. Al inicio, miceneicos también fueron relevantes, ya que a ellos surge la primera civilización protogriega. El toro era muy importante en nuestra cultura. Era símbolo de fertilidad. Recordarás el famoso mito del Minotauro oculto en un laberinto y derrotado por Teseo. Los micénicos fueron los que introdujeron el culto de Zeus entre los griegos, dejando de lado a la diosa madre de los minoicos. Los micénicos también introdujeron al dios Zeus y a otros como Hera, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Poseidón, Afetón, Apolo y Hestia. Fueron dominados por los aqueos, y ya sabes, lo que siempre, las guerras y el control de territorio y espacios de comercio. Ahora caminamos hacia Troya, la descrita por Homero en la Ilíada, la que nos cuenta cómo espartanos, miceneicos, arqueos y eolios salieron contra Troya. Es más, el famosísimo Aquiles, considerado el mejor guerrero, participó en esta guerra. Después de algunos años, y ya queriendo ganar la guerra, lograron engañar a los troyanos, haciendo creer que les habían dejado un regalo, un enorme caballo en el que iban infiltrados. Cuando estaban dormidos, atacamos y vencimos a nuestros oponentes, los troyanos. Pero todo esto hizo que nuestro mundo protogriego cambiara, dando inicio a la edad oscura de la civilización griega. Después de la guerra de Troya, hubo una serie de migraciones e invasiones de pueblos. Algunos vivieron de saqueo y la piratería por mucho tiempo, como los dorios, por lo que después se fundaron y se transformaron en ciudades como Esparta, Halicarnaso, Atenas, Calcis, Mileto, Etolia, Besolia, Tesalia, entre otras, en las cuales crearon las primeras polis. Las polis son ciudades-estados que estaban compuestos por una acrópolis, es decir, templos construidos encima de un terreno, la zona urbana con casas, la agora o plazas del pueblo, la asamblea, el tribunal, el teatro, el estadio y finalmente las murallas que rodeaban a la ciudad, los campos de cultivo y el puerto. Algunas polis estaban gobernadas por un rey, en otras gobernaba una oligarquía de poderosos nobles guerreros. Luego estaban los ciudadanos como comerciantes, agricultores, artesanos, ganaderos. Se les dice ciudadanos porque eran hombres libres y con derechos. También estaban los metecos o extranjeros, también libres pero sin derechos, y finalmente los esclavos que no tenían nada, ni eran libres ni tenían derechos. Puedes encontrar el resumen de esta sesión leyendo el apartado del título Los griegos en la página 42 y 43 de tu libro de historia. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.